Shalom a todos, queridos amigos, un placer enorme estar nuevamente con vosotros. Hoy tenemos el privilegio, el orgullo de estar con la maestra de Cábala y gran amiga Marcela Girilo, donde vamos a hablar del Arca de la Alianza. Es una bendición muy grande ir recibiéndolos. Voy a ir saludando a todas aquellas personas que se están uniendo con nosotros. Vamos. Todos. Bueno, veo que ya se están uniendo. Hola, bueno, de muchos países, por lo que veo. Y ahí tenemos a Marcela Gidilo, desde Buenos Aires. Marcela, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo le va? Qué alegría escucharlo. ¿Cómo Muy bien, está? con el Arca de la Alianza. Esto es muy fuerte su propuesta de hoy, ¿eh? Sí, es un tema fascinante. ¿Quién mejor que usted para poder explicarlo, no? No, bueno, para dialogar, no, vamos a dialogar Sí, juntos. por La verdad supuesto. que para mí un placer enorme, un saludo a toda su familia, ¿eh? Mucha gente ahí, Muchas gracias. Sí, alumnos suyos, de Argentina que se están uniendo muy felices, sí, para mucha poder gente. verla. Sí, sí, Increíble. ahí Sod 22 Adrogué, mire, está Anita Chisari, que la estamos viendo ahí, le mandamos un saludo, gente de Valencia. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Bueno, Marcela, estoy aquí a su disposición para este diálogo. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por haber accedido a que yo pueda entrevistarlo. Creo que es algo que ya veníamos teniendo hace mucho tiempo y lo veníamos posponiendo por una cosa y por la otra. Y bueno, creo que tendríamos que... No quisiera entrar ya en tema, me gustaría presentarlo un poco. Yo sé que toda la gente que está acá ya lo conocen. Pero bueno, estamos junto a Mario Sabán, mi maestro de Cábala. Ya sabemos, investigador, escritor, profesor. Tiene 7 doctorados, 46 libros escritos. Y hoy No, no, infiero, 26, dije 26. 46. Sí, Bueno, es es decir, que ya premonitorio. usted quiere que ya escriba 20 más. Bueno, ¿por qué no? 20 más. Dije 46, Qué tiene bueno, razón. Habría que buscar qué bueno. Bueno, temática del me da 46. muchos años de vida, me da muchos años de vida. Sí, por favor, que trate de escribir 20 más porque los vamos a necesitar. Pero bueno, Mario, me parece espectacular el tema. Yo infiero que usted le va a dar una explicación distinta a lo que siempre conocemos, una versión distinta, y es algo que lo intuyo realmente porque lo conozco y lo hemos hablado un montón de veces y lo escucho. Sé que todas sus entrevistas son realmente espectaculares y nos deja muchísimo, pero me gustaría más que nada, hoy en esta entrevista, a mí como oyente, como alumna, pero como oyente más que nada, saber qué vamos a hacer cuando volvamos a escuchar la entrevista, al final de la entrevista, qué vamos a hacer con esta simbología del Arca de la Alianza, cómo la vamos a poder aplicar a nuestra vida, porque información sobre el arca vamos a encontrar en todos lados, libros sagrados, Torah, Talmud, etcétera. El tema es qué vamos a hacer con toda esta información. Así que bueno, sin más preámbulos, le doy la apertura a esta entrevista y bueno, lo escuchamos, Mario, estamos todos muy Gracias. ansiosos. Gracias. Bueno, hay dos partes en verdad para organizar un poco el material, para no perdernos, ¿no? En esta entrevista, lo bueno es tratar de comenzar organizados. Usted habló de simbología, me parece muy interesante este aspecto, y está el tema literal. Tenemos aquí como dos vías de análisis, y aunque parezcan que las dos no están relacionadas, están íntimamente relacionadas. Porque la simbología con la que trabajaron los cabalistas tiene que ver con el aumento del nivel de conciencia y indudablemente la literalidad de esa arca o qué información nos ha traído esa arca dentro de la historia humana también tiene que ver con el aumento del nivel de conciencia. Cordovero habla que nosotros tenemos el Kodesh HaKodashim, el Santo de los Santum. Recordemos algo muy importante, ¿no? Para que aquellos que tengan una especie de cronología de qué es el Arca de la Alianza, qué era, qué contenía el Arca de la Alianza. Recordemos que cuando Moisés recibe las tablas de la ley, Dios da instrucciones precisas para hacer un arca de 111 centímetros de largo, 67 de ancho y 67 de alto. Realmente ya es curioso que marquemos 67 de ancho, 67 de alto y 111 de largo. Ahí hay algunos misterios porque el 111 es el equivalente numérico al Aleph extendida. Eso ya es una especie de secreto, ¿por qué exactamente 111 y no 112 o 113, ¿no? Con respecto a la medida del arca. Y dentro del arca
iban a ser depositadas las tablas de la ley. Lo curioso aquí empieza con una información que quizás poca gente conoce, y es que dentro del arca no solamente estaban las tablas de la ley, sino las tablas rotas, es decir, las primeras tablas rotas estaban y estaban las segundas tablas. Recordemos que las primeras tablas se rompieron con el becerro de oro, y el arca contenía esto. Pero indudablemente esta arca tenía cierto tipo de energía real a nivel físico. ¿Y por qué motivo? Porque hay instrucciones muy precisas que es Betzalel, una persona que lo vamos a conocer también en el texto de la Torá, porque va a ser el que va a tener que crear también la menorá, el candelabro. Y lo que dice Betzalel es que él fue elegido por la divinidad porque tenía Jochma, Binah y Dat. Claro. Es una cosa como bastante curiosa leer que los niveles superiores del alma ya aparecen en la Torá y por primera vez aparecen escritos en el constructor de la menorá y del arca de la alianza. Es Que era un decir, niño, aquí ¿no? Era casi un niño, era, tenía era, entre 10 y era 12 un años. joven, era un jovencito, Muy jovencito. pero lo curioso aquí es que estas dimensiones, que nosotros siempre trabajamos en el árbol de la vida, que mucha gente dice, el árbol de la vida no tiene referencia bíblica, esto es totalmente falso, claro que tiene referencia bíblica. Y aparecen en el constructor justamente de la menorá y del arca. Claro, la menorá claramente son las 7 sefirot inferiores del árbol. Claro. Pero las tres cualidades que tenía Betzalel, que son las tres cualidades que podríamos llamar invisibles, por las cuales él tenía el nivel de sabiduría, de entendimiento y por lo tanto el conocimiento. Esto estaba hablando tanto en lo simbólico, en su desarrollo mental, como también en su desarrollo tecnológico, porque al fin y al cabo tenía que tener cierto conocimiento de tecnología para hacer lo que él hizo. Y sobre todo tomando en cuenta de que esta arca de la alianza tiene realmente a nivel literal una capacidad de energía que de alguna manera hacía que la Merkabah se posara sobre el arca de la alianza. Es decir, permanentemente Yud Hei Vav Hei hablaba con Moisés, dice el propio texto de la Torah, entre los dos querubines del arca. Entonces, a ver, ¿qué tipo de energía tenía este arca para que la Merkabah de alguna manera bajara hacia el arca y desde el arca hablara con Moisés, y también que la obligatoriedad era no acercarse al arca porque la gente que se iba a acercar o que le iba a tocar iba a morir? De hecho, un soldado de David, cuando el arca iba a ser llevada a Jerusalén, en la construcción del templo de Jerusalén, murió porque se la llevó mal, porque la tocó y entró en combustión. Y tenemos también otro ejemplo bastante curioso de los dos hijos de Aarón, los primeros hijos de Aarón, que entran, parece que entran en un estado, a mi modo de ver, alcoholizados. ¿eh? ¿Y por qué? Porque también entran en combustión, también mueren, y inmediatamente el texto de la Torá, en el capítulo que sigue a la muerte de los hijos de Aarón, va a dar Dios instrucciones de que los Kohanim, los sacerdotes, no pueden entrar antes de bebiendo alcohol cerca del arca de la alianza. Quiere decir que ahí, de manera literal, había un tipo de energía que le permitía a la Merkabah abastecerse de alguna manera o hablar desde el arca de la alianza, y esta arca de la alianza tenía ciertas características por las cuales Yud Hei Vav Hei, el dios de la Merkabah, hablaba de ahí. Si pasamos a lo simbólico, y luego de lo simbólico analizaremos el tema literal, en lo simbólico, Cordovero va a decir que los niveles más elevados de nuestra alma, Binah, Jochma y Keter, son la representación de la entrada al Gan Eden, de la entrada al paraíso, y son la representación del Santo de los Santos, el Kodesh HaKodashim, donde el Arca de la Alianza iba a reposar en el Templo de Jerusalén. Ahora viene lo curioso. Lo curioso es el capítulo 6 de Isaías. Porque en el capítulo 6 de Isaías sucede otra vez algo que había sucedido en el desierto. En el capítulo 1 de Ezequiel conocemos la visión de la Merkabah. Pero en el capítulo 6 del texto de Isaías tenemos la visión de la Merkabah, pero la Merkabah se posa otra vez sobre el arca de la alianza y habla entre los dos querubines. Es decir, en el capítulo 6 de Isaías, Isaías es del 750 aproximadamente antes de la era común,
y estamos hablando de casi una diferencia de 600 años con respecto a Moisés, que fue del 1300, antes de la era común, la Merkabá, 550 años después, con Isaías, vuelve a hacer lo mismo, se vuelve a posar en los dos querubines, se vuelve a posar. Entonces, la primera cuestión que uno dice es, ¿quién vivió 550 años volando en el cielo para hacer exactamente lo mismo y que la Merkabá haga exactamente lo mismo entre los dos querubines y que además hable desde los querubines? Ahí, con Isaías, Isaías va a decir algo en el texto, en ese mismo capítulo 6 del texto de Isaías, lo puede buscar cualquiera en el texto bíblico. Isaías va a decir, voy a morir, porque lo vi a Yud Hei Bab Hei. Dice, Dios mío, yo voy a morir, no me queda alternativa porque lo vi. En realidad, porque uno lo vea, no era causa de muerte, era si uno se acercaba a tocar al Arca de la Alianza. Así que no podemos decir causa de muerte el haberlo visto, porque si no, también Jacob tendría que haber muerto. Y él también tuvo miedo cuando luchó contra el ángel. Jacob dijo, como vi a Dios mismo, al ángel de Dios, también tendría que morir y no murió. Así que la visión de la divinidad no hace que una persona muera. Lo que hacía que una persona muera era acercarse al elemento de lo que nosotros llamamos el Arca de la Alianza. Ahora bien, la cuestión es, volvemos otra vez, si tomamos el camino de la simbología, los cabalistas, ¿qué es lo que dijeron? Nuestras tres dimensiones invisibles representan a ese santo de los santum, donde en el santorum tenía que estar el Arca de la Alianza, en el Kodesh HaKodashim, tenía que estar el Arca de la Alianza. Claro, ¿quién se podía acercar? El sumo sacerdote, una vez por año en el Gran Templo de Jerusalén, en el Día del Perdón, pero, claro, no siempre, solamente en el Día del Perdón. Quiere decir, en la confesión pública de los pecados podía tomar una comunicación. En representación, por supuesto, de la misma familia de Moisés, porque hay que recordar algo muy importante. El sacerdocio, Moisés se lo da al hermano, que es Aarón. Queda dentro de la tribu de Levi. Es decir, para aquellos, para que lo recuerden, claro, para que lo recuerden, la tribu de Levi es la tribu a la que pertenecía Moisés. Y Moisés va a tomar una decisión. Los descendientes de su hermano van a ser los sacerdotes del templo, los sacerdotes luego del templo, el templo todavía no estaba construido, y el resto de la tribu de Levi iban a ser auxiliares de los sacerdotes. Pero los Kohanim, los sacerdotes, también son parte de la tribu de Levi, para que aquellas personas que nos estén oyendo comprendan bien de qué estamos hablando. Es decir, Cohen no es una tribu en sí misma. Cohen es una distinción a los descendientes de Aarón, es decir, del hermano de Moisés. Es decir, que Moisés le da al hermano la función sacerdotal, la función ritual. La pregunta que nos tenemos que hacer primero es, ¿por qué murieron los dos hermanos de Aarón? La verdad que el texto de la Torá no dice mucha cosa, dice fuego extraño, esto es lo que dice, pero hay una pregunta... El fuego extraño. Claro, es muy extraño el fuego extraño, pero digamos, a lo que voy es, ¿por qué motivo murieron? ¿No? Porque hay miles de interpretaciones. Si Aarón sabía del peligro que tenía al acercarse, ¿por qué no les advirtió a sus propios hijos? Porque Aarón no tenía mucho interés que sus hijos se murieran de ninguna manera. Es decir, justamente quería la vida de estos hijos. Entonces, ¿por qué motivo Aarón no le dice a sus hijos que no se acercaran? Porque todavía probablemente no sabía que no se tenían que acercar. O quizás no se acercaron y en una situación de alcoholismo. ¿Y por qué digo de alcoholismo? Porque esto no está en el texto de la Torá, pero es curioso que en el capítulo que le sigue, lo que sucede en el capítulo que le sigue es que se le prohíba la ingesta de alcohol antes de entrar en el propiciatorio, antes de entrar digamos, acercándose al Arca de la Alianza. Entonces, ¿qué situación tenemos? Tenemos una situación donde el Arca de la Alianza indudablemente tenía un cúmulo de energía que permitía a la Merkabá comunicarse con los humanos. Esa Arca de la Alianza, a pesar de que muchos creen, porque muchos dicen, uy, después cuando cayó el segundo templo de Jerusalén, se la llevaron los romanos y ahora está en el Vaticano y toda esta historia, en realidad el Arca de la Alianza desaparece con la destrucción del primer templo de Jerusalén. Es decir, que cuando se reconstruye el templo de Jerusalén en el segundo, con Esdras,
ya no hay Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza ya había desaparecido. Claro, aquí el último rastro que tenemos del Arca de la Alianza es aproximadamente el rey Josías, que es del 612 a.C., y después se pierde todo rastro porque no se sabe qué pasó luego de la caída del primer templo de Jerusalén. Y ahí podríamos decir que desapareció. Pero más allá de la desaparición, y vuelvo a Cordovero, la cuestión es, ¿qué es lo que está representando? Porque al final el templo no está y el Arca de la Alianza tampoco está. Pero lo que plantea la Kabbalah es que nosotros somos el templo y nosotros somos el arca. Es decir, en realidad nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar esa fuerza, esa energía que tuvo Betzalel. Es decir, en cierto modo, esa sabiduría a la que llegó Betzalel para poder comunicarse con Dios y crear las herramientas de comunicación con el Dios de la Merkabah, nosotros también tenemos esta posibilidad de conexión. Por lo tanto, yo creo que particularmente, sea que aparezca o no el Arca de la Alianza en algún momento, que yo calculo que en principio no parece que aparezca, a mi modo de ver, lo más importante es la simbología que tiene. ¿Por qué? Vamos a la simbología. Arriba del arca tiene los dos querubines. Y los dos querubines representan los aspectos masculinos y femeninos del alma. Entonces, cuando hacemos un análisis de los querubines, estamos hablando de que siempre entre ellos se están contemplando, se están mirando. Porque entre lo masculino y lo femenino hay una conexión, están frente a frente, cara con cara. De ahí que los cabalistas han extraído las 4 relaciones fundamentales, que son cara con cara con espalda y espalda con espalda. Panín con ¿Qué panín quiere decir y esto? major con ajor, Así es, exactamente. así es. Esto lo quise decir en castellano por si hay alguien que no conoce el hebreo. Pero la mejor relación es cara con cara, donde las dos partes están colaborando para la unión. Cuando digo las dos partes, en principio estoy hablando de mi aspecto masculino y femenino interior, no hablo de una parte fuera de mí. Una parte fuera de mí viene luego. Lo primero que tengo que hacer es un equilibrio en mi interior, entre la parte masculina y la parte femenina. Claro, ¿cuáles son las sefirot masculinas? ¿Cuáles son las sefirot femeninas? Las masculinas son las del Dar, Keter, Jochma, Gesed. Tenemos como masculina la Yasod y luego tenemos a Netzach. Y las otras 5, Binah, Geburah, Od, Tiferet y Malhut, serían las femeninas. Quiere decir que ambas tienen que estar en permanente copulación, en permanente conexión, el dar y el recibir, que al final sería el compartir. La fuerza del dar y la fuerza del recibir en forma de copulación permanente, de relación permanente. Hay otras relaciones donde el dar se abstiene de dar, da la espalda, y el recibir quiere recibir, pero no tiene quien le da. Hay otra relación que es alguien que da, pero a quien recibe no le interesa recibir. Y hay relaciones donde ni se da ni se recibe. La cuarta relación es como muy extraña en realidad, porque uno dice, bueno, si no hay ni dar ni hay recibir, ¿aquí qué hay? Aquí parece que no hay relación. En realidad la cuarta relación parece una relación muy rara, donde el que tiene que dar no quiere dar y el que tiene que recibir no quiere recibir. Pero en la Kabbalah decimos que hay relaciones tóxicas, que es las famosas relaciones tóxicas actuales, donde hay almas que se unen en sus desequilibrios. Es decir, hay dos desequilibrados que se unen entre sí, y eso es espalda con espalda. Es decir, se une lo negativo de uno con lo negativo de otro. Cuando había algún problema, se decía en la antigüedad, en la nación judía, uno de los querubines se daba vuelta y miraba para otro lado, como que le daba la espalda al otro querubín, ¿no? Como que no se querían ver. A veces los dos se daban vuelta. Todas estas son representaciones simbólicas de lo que realmente nos pasa a nuestra alma en el interior. Exactamente. En el interior nos pasa todo esto. A veces nos damos las espaldas al recibir, a veces nos damos las espaldas al dar, a veces tenemos copulación y nos conciliamos. Por lo tanto, yo creo que cuando estemos hablando del Arca de la Alianza y del Santo Santorum, donde se depositó el Arca de la Alianza, ya todo esto lo tenemos que ver como simbólico, porque todo lo literal, Ya y esto está. lo tiene muy claro, esto lo tiene muy claro Maimónides.
Porque Maimónides decía que todo lo literal se construía para que la gente comprendiera el símbolo. Pero después, si lo literal desaparecía, lo más importante era el símbolo que quedaba. Y me parece que hoy, lamentablemente, en la época actual que estamos viviendo, otra vez se vuelve mucho a lo literal. Las religiones son muy literalistas, por ejemplo, exotéricas, y se pierde el simbolismo. Y hay que volver a comprender el simbolismo. Cordovero, por ejemplo, decía que el entendimiento, la dimensión de la Binah, es la entrada al Santo Santorum de nuestra alma. Claro, porque Es decir, es la que va a que definir la Jojma. La Binah es la única que puede definir la Jojma. así Y es, así es. yo, miren, en relación a lo que está diciendo, que me parece espectacular, y para ver si podemos un poco volcarlo, a ver si lo entiendo bien y puedo expresárselo a las personas que lo están escuchando, yo creo que todos podemos recrear nuestro Santa Santorum, todos podemos tener un arca de la alianza, todos un Mishkan interno, un espacio donde poder conectar con la divinidad. Digo divinidad porque es el espacio que nosotros necesitamos para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Nuestra propia Tiferet. Entonces, pero sin ningún tipo de hostigamiento, es decir, desde la abad, desde el amor. Y no es casual que los ingredientes con los que fueron oro, platino, plata, fue realizado el arca, sean 13. Y 13 sea la gematria de la palabra abá, amor. Y de Ejad, o sea que es un lugar, nuestro propio Santa Santorum, donde nosotros, nuestra propio Mishkano, o como se dice en hebreo, o nuestra propia arca, nos lleve a conectar en ese espacio interno nuestro, para poder conectarnos, sin cohesión, es decir, que nosotros podamos tener nuestro propio Israel, sin ningún tipo de intermediario. Por eso Así estoy es. pensando, no Israel en un lugar físico, ¿no? Sino sin intermediarios, sin ningún tipo de rabino, ni sacerdote, ni gurú, ni nada. Yo y los de arriba, yo y mi interioridad. Entonces, yo creo que eso es ahora, porque yo me pregunto, veo, el pueblo judío no tiene un tabernáculo en este momento. No tiene ni un ácar portátil, ni tiene un Betamidash que no era portátil. Y no sé si lo necesita. No, no, Porque yo creo que es no. algo que tiene que ver con la interioridad. Totalmente, tampoco se necesita, por eso le digo que las religiones exotéricas, cuando uno, lo que pasa que durante siglos el pueblo necesitaba de esa liturgia, de ese sacrificio. Maimónides inclusive dice que no es necesaria la reconstrucción del tercer templo, en contra de muchos que hoy quieren el tercer templo literal. A mí me parece que los que quizás inicialmente simbolizaron porque claro, volvieron al desierto, porque claro, ¿dónde se construyó el arca? ¿Dónde se dieron las tablas? Decía, Las tablas se dieron en el desierto. Entonces, en realidad hay que volver al desierto. El cristianismo del siglo III, cuando hicieron todas las eremitas y el movimiento monástico, eso nació en el desierto, porque había una vuelta al desierto. Ahora, ¿qué pasa en el desierto? ¿Por qué Dios elige el desierto para dar este mensaje? Porque podía elegir una ciudad y no elige una ciudad. Una ciudad se va a elegir para poner el arca de la alianza, pero no es una ciudad, en realidad es el desierto. Los esenios se vuelven al desierto también, es decir, son aquellos judíos que en el siglo II antes de Cristo ellos entienden de que la palabra está en el desierto. Recordemos algo muy importante en hebreo, ¿no? Midbar tiene la misma raíz que la palabra dabar. Midbar es desierto y dabar es palabra. Quiere decir que yo necesito mi desierto privado para que la palabra se revele. ¿Dónde se revela la palabra de la divinidad? En el desierto. ¿Qué quiere decir el desierto? A solas yo con los de arriba, a solas yo con la matriz. Ese es el desierto. Es mi desierto privado. exacto. Entonces, no necesitamos de intermediarios, porque en el desierto no hay ningún intermediario. ¿Quién hay ahí? No hay ninguna construcción, ninguna idolatría, ninguna imagen. El desierto no existe ninguna imagen. Por lo tanto, es como la absoluta negación de toda idolatría posible, de toda intermediación posible. Es decir, imagínense que en el desierto hicieron el becerro de oro para hacer algo como intermediario, y por supuesto les iba a salir mal, pero la propia imagen del desierto. Así que volver al desierto es volver a ese espacio interior donde el alma en su soledad se tiene que conectar con la divinidad y que lo puede hacer y no necesita de intermediarios. Y en realidad
si uno analiza la historia bíblica, no se necesitaron intermediarios. Abraham no necesitó No. ningún intermediario, Isaac tampoco, Jacob tampoco. Usted va leyendo y toda la historia bíblica, Job tampoco lo necesitó. Es más, mucha gente no sabe que Job no era israelita. Es decir, la gente no lo sabe, está en la Biblia hebrea, pero creen que Job era judío. No, porque está en la Biblia hebrea, no era judío. Job no era israelita. Pero Job tiene una relación con Dios, tiene una relación con la divinidad. Y por lo tanto puede ser considerado Israel, porque en realidad tiene una conexión con la divinidad. Por eso yo creo, y por eso uno puede entender, por ejemplo, a San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 29, donde él dice, Israel, el judío es el que lo sienta en el corazón, Israel es el que por su interioridad está conectado con la matriz, no por una intermediación. Por lo tanto, ¿y qué decimos en la Kabbalah? ¿Qué dice Lightman? ¿Qué dicen todos los cabalistas a lo largo de la historia? Lo que decimos es, la conexión está abierta con la divinidad directamente con la matriz. Y coincido plenamente con usted en que nuestro Santo Santorum es completamente interior, que no necesitamos de templos físicos, No. que quizás en la historia los necesitamos, quizás las catedrales, los templos, pero hoy están quedando como museos. Fíjense lo que pasa con las catedrales, ¿no? Uno va a visitar la catedral, no va a hacer misa a la catedral, va a visitar la catedral. Están quedando como museos. Yo pienso que todos los ámbitos físicos religiosos con el tiempo irán quedando como museos, irán desapareciendo a medida que nuestra relación con la divinidad sea cada vez más adulta y más directa. Es momento. Yo creo que ya es momento. Y Las es el cosas están cambiando. momento porque ya lo que sí van a existir, seguramente, y se van a desarrollar más, van a ser conjuntos de grupos de estudio, eso sí va a existir, y nos vamos a transformar todos en salas de estudio. Maimónides dijo, fíjese, ¿no? En el siglo XII, Maimónides dijo que si se volvería hipotéticamente a reconstruir el templo de Jerusalén, tendría que ser una universidad donde la gente estudia. Tendría que ser una escuela de Y estudio, allí no va. hacer más sacrificios. Y allí Claro, una va. yeshiva gigante. Es que yo pienso que nuestro contacto con la divinidad va a ser la reflexión, la meditación, ya no va a ser una unión litúrgica. La unión espiritual va a ser intelectual y experiencial. Una clase de cábala se va a convertir en el ritual del futuro. Ya no va a existir el ritual tanto. Por supuesto, siempre habrá gente ritualista. Yo no digo que no. Hay gente que necesita ritual, encender una vela. Yo no digo que siempre algún mínimo ritual la gente va a mantener porque lo necesita. Pero básicamente el futuro van a ser yeshivot, van a ser centros de estudio donde cada vez va a haber menos ritualismo porque la gente no lo necesita. La gente lo que necesita es tener metodologías para conectarse con la matriz, que en su momento sirvieron, vuelvo a reiterar, en la historia humana, para la edad infantil del ser humano, sirvió ese tipo de ritualismo. Ese ritual sirvió y todavía sigue sirviendo para mucha gente. No toda la gente todavía está en capacidad hay mucha gente aferrada al ritual y son el camino de esas almas. Así que no podemos criticar a esas almas que todavía necesitan el camino ritual. Pero la evolución de la humanidad es que cada vez necesitemos menos ritual porque nosotros el ritual lo hemos bloqueado la conexión. Es decir, cuando el ritual tenía que ser el conector, las religiones han desconectado a través del ritual, nos han bloqueado, porque se han puesto de intermediarios por una cuestión de poder, con lo cual ahí entramos en otro tema. No es que es el ritual el que me bloquea, es el poder que utiliza el ritual el que me bloquea. Entonces, ahí entramos en otro problema. ¿Y usted cómo relacionaría con su libro, el del Dios de la Merkabah, con esta tecnología del Arca de la Alianza? Porque realmente es muy interesante, ¿no? El tema que esa luz que se posaba entre los querubines, que los querubines también se daban vuelta cuando el pueblo de Israel le había mucho descontento. Eh, ¿Cómo lo relacionaría? Porque yo creo que estamos en épocas en que he visto que hay muchos cabalistas que son medios reacios a hablar de todo este tema que tiene que ver con los extraterrestres, con civilizaciones que están fuera de la Tierra. Y eso para mí, en lo personal, que es lo que me llevó a estudiar mucho la cábala, fue encontrar todo este secreto, todo este sod oculto en la cábala. Entonces a mí me apasiona
emociona porque cada vez que estoy estudiando Kabbalah y cada vez más y cada vez más y tengo una atracción muy grande, encuentro un sod de sod de sod de sodes, ¿no? Mire, Al yo, infinito. yo, yo le voy a comentar una anécdota que hace muchos años, una Hassanit, una cantora litúrgica conocida, Moria Ferrus, a quien si me escucha le envío muchos saludos, hace muchos años no la veo, eh, dijo unas palabras que me llamaron poderosamente la atención y que a partir de ahí es donde estas palabras, estoy hablando hace más, no sé, si de 15 años, de estas palabras, pero me llevaron en dirección directa a la investigación de la Merkabah y a la tesis de teología que yo presenté con respecto a la Merkabah. Y él dijo, y ella dijo, el Sod se asustó tanto de que lo buscaran en el Sod que se fue al Peshat. El secreto, Exacto. el secreto se asustó tanto que lo busquen en el secreto que se escondió en lo literal. Porque en lo literal nadie lo va a buscar. Es decir, si volvemos a la literal, creo que el Mauro Biglio, Biglino en Italia está haciendo ese trabajo, si volvemos a lo literal nos vamos a dar cuenta que el secreto está en lo literal. Y nosotros estuvimos profundizando y profundizando y profundizando y se nos escapó el secreto de lo Claro, literal. Por eso, pero nos unimos en el sod, no nos unimos en el Peyat. pero fíjese que no se llega al pardés solo con el sodo, porque el pardés empieza por el peyat. Exacto. Es decir, que Pardés, si no tenemos Peyat, no estamos en el paraíso, necesitamos también de lo literal. Nos podemos unir en el Sodo, totalmente de acuerdo, pero el paraíso lo tenemos desde el Peyat. Entonces lo tenemos desde lo literal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando vamos a la Merkabah y vemos que hay un dios antropomórfico, claro, aquí tenemos el primer problema. Si hubo una lucha contra la idolatría por parte del propio dios de la Merkabah que dijo, no harán imágenes de mí, que yo comprendo claramente, no harás imágenes de mí porque yo te quiero conectar con la matriz. Es decir, el Dios de la Merkabah no quiere que hagamos imágenes de él porque entonces se pondría como intermediario. Y lo que no quiere es ser intermediario. Así que el Dios de la Merkabah, que es antropomórfico, si se pone como intermediario, nos corta la matriz. El mensaje del Dios de la Merkabah es usted conéctese con la matriz y yo le voy a ayudar a que se conecte con la matriz. Es como una especie de Dios maestro, que a veces se pone un poco furioso, porque bueno, tiene las características del Dios maestro, y que este Dios de la Merkabah dice, yo te voy a enviar el mensaje a la matriz. Los cabalistas advirtieron de que el dios de la Merkabah no era el Ein Sof, claramente, y como no era el Ein Sof, ¿dónde lo situaron? En Keter del universo de Bria lo situaron en el nivel más alto de la dimensión del universo de la fragmentación. ¿Esto qué quiere decir? Que entre Keter del universo de Bria está Tzirut, está el Adam Kadmon, hasta llegar a la matriz, hay dos universos en el medio, como usted sabe. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir también de que cuando los cabalistas lo ponen Keter de Bria, lo ponen en el universo espaciotemporal, pero al mismo tiempo que Tardebrias, Malhut de Atzilut, quiere decir que del universo espaciotemporal podemos entrar en la eternidad. Quiere decir Totalmente, que la Merkabah tiene tecnología para entrar en la totalmente. eternidad, y eso se relaciona con lo que dije al principio, de que 500 años después de ver a Moisés, la misma Merkabah aparece otra vez con Isaías. Por eso fui un poquito como risueño al principio de nuestro diálogo, diciendo, uy, 500 años después, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo 500 años volando o realmente tomó algún agujero de gusano para cambiar la condición de espacio-tiempo? Porque tecnológicamente puede cambiar en un nivel superior el espacio-tiempo. Más allá de esta situación, tenemos otra situación, que el antropomorfismo del dios de la Merkabah puede ser, por supuesto, físico, pero también energético. Es decir, puede ser un ente que lo físico y lo energético lo domine y que se energice y se materialice de acuerdo a su deseo. Es decir, puede haber materialización y puede haber desmaterialización. Por lo tanto, no es descabellado pensar en un ser que se materializa y desmaterializa. Y fíjese que en la concepción de los ángeles que tenemos nosotros en la tradición de la Kabbalah, tenemos visualización de ángeles muy materiales y visualización de ángeles muy energéticos. Y la diferencia entre energía y materia es mínima, es un tema de densidad. Así que a veces podemos llegar a ver algo que es energético y que puede haber pasado a términos materiales o viceversa. Ahora, la prohibición de hacerse imágenes de Dios por parte del Dios de la Merkabah implica primero
algo muy interesante, lo que ya dijimos, ¿no? La unión con la matriz. Pero los escribas de lo que yo llamaría el Sanedrín, el Parlamento, y ahora estoy hablando del siglo IV antes de nuestra era, los soferim de la Gran Asamblea, tomaron la decisión de realizar muchísima cantidad de censuras a muchísimos versículos del texto bíblico. Eso la gente no lo sabe. Esas censuras se censuraron más o menos unos 27 o 28 antropomorfismos de los versículos del mal llamado Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Pregunta por qué, porque tanto antropomorfismo podía dar lugar a que el pueblo realice la idolatría. Así que el primer objetivo es cómo el pueblo no tiene que caer en la idolatría, cómo el pueblo no tiene que caer en hacer una imagen del dios de la Merkabah que me impida la conexión con la matriz y que me quede en el intermediario. Porque el problema siempre aquí son los intermediarios. Porque los intermediarios siempre cobran peaje. Es decir, siempre hay un problema con los intermediarios. Que uno nunca ve cómo llegar a la matriz. Es decir, uno nunca ve cómo llegar a la matriz. Claro, o no te dejan por un tema de poder o no te dejan por un tema mental de quedarte con el mensajero y no con el mensaje. ¿Ok? Tema que claramente se le criticaría a mi modo de ver a Pablo, porque San Pablo lo que hace es, en vez de reforzar el mensaje de Jesús, que es el mensaje de la Torá, lo que hizo es transformó al mensajero en el mensaje. Y es ahí que se armó el gran problema dentro del cristianismo. Aquí tenemos el mismo problema porque en el judaísmo dijeron, no será que vamos a mezclar el mensaje con el mensajero, así que al Dios de la Merkabah no lo tenemos que tomar como el final del mensaje. Claro, hay El propio Dios de más. la Merkabah... ¿Cómo, perdón? Y hay más todavía. Ellos también son intermediarios. Supongo que el del dios de la Merkabah tienen que ser intermediarios entre el Es ser que humano es intermediario, y el el Dios de la entorno. Merkabah es intermediario. Esto es clarísimo, el Dios de la Merkabah es intermediario. Por eso el Dios de la Merkabah prohíbe las imágenes, porque el Dios de la Merkabah, si se pone como imagen, se ponía como centro del universo. Y lo que menos quiere es eso, porque no tiene ni nombre. El nombre del Dios de la Merkabah es Yud-Hei Vav-Hei, que es un nombre cosmogónico, no es un nombre psíquico, no es un nombre subjetivo. Es como que usted no se llame Marcela, se llama Yud-Hei Vav-Hei, yo me llamo Yud-Hei Vav-Hei, y entonces no tenemos nombre, somos nombres de las autocontracciones del universo. Entonces, el dios de la Merkabah, al ponerse nombres cosmogónicos, está diciendo, a ver, señores, pasan por mí por el mensaje, pero conéctanse directamente con el mensaje. Y toda la mística, y sobre todo la Kabbalah, es esa conexión directa con el mensaje. Así que, rol del dios de la Merkabah, intermediario. Como usted dice, 100% de acuerdo. Antropomórfico, sí, antropomórfico con características antropomórficas, pero no humano. No humano simplemente porque viene del cielo. Y si viene del cielo, decir que es extraterrestre no nos tiembla la mano. A la gente de la Kabbalah que tenemos documentos desde el siglo XIV, donde esos documentos en hebreo hablan de vida inteligente detrás de la Vía Láctea. El teli. Así que si tenemos documentos detrás del Teli, detrás de la Vía Láctea del siglo XIV, que en hebreo nos dice que hay estos seres inteligentes con los cuales además podemos meditar para contactar con ellos, hablar de extraterrestres es hablar de algo normal que se hablaba en el siglo XIV. Lo que pasa que, ¿quiénes lo hablaban? Los hablaban dos o tres cabalistas metidos en alguna judería y el resto del pueblo no se enteraba. Ahora tenemos los medios de comunicación para decir, señores, en el siglo XIV los cabalistas hablaban de los extraterrestres. Así que esto ahora se está popularizando como algo novedoso, pero es algo de hace 7 Se siglos. está haciendo Y el famoso dios de la Moisés. Merkabah, Se ¿cómo? está haciendo famoso Moisés con el tema de los extraterrestres. Lo que pasa es que, a ver, el texto de la Torah es clarísimo y además también sucede otra cosa, que claro, tenemos libros de Kabbalah muy profundos, muy ocultos, a los que todavía mucha gente, prácticamente nadie tiene acceso. Yo tengo aquí 5 volúmenes de la Merkabah. Hay, por ejemplo, un libro de la Merkabah de Yosef de Jicatilla que no lo tiene nadie, porque ni en la propia biografía de Jicatilla parece que él escribió sobre la Merkabah. Y tenemos un libro así en hebreo todavía no traducido de la Merkabah de Jicatilla. Quiere decir que, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Es que nos va a llevar a que ellos sabían claramente lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo ellos lo sabían claramente. Ahora, la cuestión, ¿cómo sigue? La cuestión sigue que se fue complicando la cosa. La cosa se complicó. ¿Por qué se complicó?
Porque si el Dios de la Merkabah es el intermediario y el infinito es el mensaje, que es el Ein Sof, entonces acá aparecía el primer problema, hay dos dioses. Es decir, declaramos a Dios como el infinito, pero tenemos al Dios de la Merkabah. El Dios de la Merkabah se volvió una patata caliente. ¿Qué hacemos con este Dios menor, que es el que reveló el mensaje? Y estamos hablando de que hay un solo Dios porque somos monoteístas. No puede haber dos. Entonces había una confusión entre mensaje y mensajero. Los cabalistas dijeron, miren, ¿saben qué? Vamos a tapar al dios de la Merkabah con el nombre de Metatron. Claro. Y entonces, el arcángel Metatron va a ser el arcángel superior, que va a ser el dios de la Merkabah, y que lo vamos a camuflar de alguna manera como arcángel Metatron, que es el que nos va a servir de intermediario, porque declarado arcángel no estamos produciendo una doble divinidad, sino que estamos desdivinizando al dios de la Merkabah para volverlo arcángel Metatron. Y al arcángel Metatron, como hubo algunos que se los llevaron al cielo, como Enoch, tema que da para otro encuentro, Enoch sube al cielo por la Merkabah, queda escribiendo como escriba celestial al lado de Metatron, que es el dios de la Merkabah, ahora disfrazado como arcángel Metatron, pero le escribe a Metatron, al dios de la Merkabah, los secretos del cielo. Entonces, Enoch va a tomar las funciones de Raziel, porque Raz en arameo es secreto. secretos, los secretos de Dios. Entonces, ¿quién va a escribir los secretos de Dios? El escriba celestial, que es Enoch, que está todavía volando por ahí de manera inmortal, escribiendo los secretos del Dios de la Merkabah. Quiere decir que sucede una cosa interesante con Enoch y después con Elías. Hay hombres que desde lo humano se divinizan. Es decir, hay una situación muy particular. Es decir, porque que Dios baje, bueno, Dios baja en todos nosotros, a nivel de la Ein Sof. Pero nosotros subir a la categoría del Dios de la Merkabah es como un poco más difícil, porque ni Moisés tuvo esta posición. Moisés murió como cualquiera de los mortales. En cambio, Elías y Enoch sí. En este sentido va a venir Isaac Luria y va a decir, Enoch es más importante que Moisés, porque Dios, el Dios de la Merkabah, lo eligió para ser inmortal. A Moisés lo eligió en el nivel de Briah y se tiene que morir como todos los demás, pero a Enoch lo eligió para subir a un nivel muy alto. ¿Qué características tendría Enoch para ser elevado a la categoría de la divinización? Se reúne la asamblea en el siglo IV a.C. y dicen, saquemos los antropomorfismos que hay en el texto de la Torá para que la gente no caiga en la idolatría. Pero claro, aquí tenemos un problema. Con el tema de no caer en la idolatría, se censura el texto bíblico. ¿Cómo sabemos cuáles son los versículos que se censuraron? Porque quedaron escritos en el Talmud. ¿Por qué? La pregunta viene, ¿por qué los sabios del Talmud escribieron los secretos en el Talmud? ¿Por qué la censura no se censuró por completo? Es decir, una censura eficaz hubiera sido censura total. Nadie sabe cómo se escribían originalmente estos versículos y los versículos originales hubieran desaparecido. Los sabios del Talmud dijeron no, nosotros sabemos los versículos originales y vamos a escribir los originales. Nos están haciendo una seña los sabios del Talmud hace 2000 años y nos dicen, ojo, la Gran Asamblea sacó los antropomorfismos para que la gente no caiga en la idolatría, pero si en las generaciones futuras se dan cuenta de que no tienen que caer en la idolatría, van a poder leer esto tan tranquilo sin caer en la idolatría. Por lo tanto, lo censuro, pero por otra parte también te informo cuáles eran los versículos como se escribían de manera original. Es decir, no termina habiendo una censura completa. Porque los sabios del Talmud dicen, vamos a enviar la información, que en un tiempo futuro, cuando la conciencia humana avance, la gente no va a caer en la idolatría y va a poder entender lo que está pasando aquí. Hoy no lo puede entender, es decir, hace 2400 o Pero 2500 hoy sí. años, pero hoy sí. Entonces los del Talmud dijeron, en el futuro, esta gente lo va a entender, se lo vamos a dejar. Quiere decir que usted piense que todo lo que los cabalistas escriben, lo escriben prácticamente para el futuro, no para que lo entienda la generación actual. Porque la generación actual a veces no puede llegar a comprender cosas que sí en el futuro se van a comprender. Entonces, por ese motivo, muchos escribían y lo guardaban en secreto.
porque sabían que su propia generación no iba a entender lo que estaban explicando. Bueno, pero igualmente yo también, lo que creo que toda esta gente era contactada. Moisés tenía un canal súper abierto, era como un Keter, ¿no? Como un agujero donde pasaba directamente la energía. Eh, si mal no recuerdo, se lo llamaba Especlaria Mailá, como que tenía un filtro súper pulido. Eran de los profetas el que mejor conexión tenía. Yo siempre me pregunto si el Dios de la Merkabá que conectó a Moisés fue siempre el mismo durante la historia o durante toda la Torá. Para mí, en lo personal, creo que fueron diferentes. Pero qué importancia y que toda esta gente fue totalmente contactada. O sea, los profetas fueron todos contactados. Claro, Y, a ver, y diferentes o no diferentes, no cambia el escenario. no, no lo cambia. Diferentes o no diferentes no cambia el escenario. Si no fueran diferentes, llegaríamos a la conclusión que la Merkabah tiene una tecnología de dominio del tiempo y el espacio. Y si fueran diferentes, llegaríamos igual a la misma conclusión. Hay un tipo de tecnología que domina el tiempo y el espacio. Ahora, ese tipo de tecnología que domina el tiempo y el espacio, los cabalistas sabían y saben a lo largo de la historia que nosotros podemos alcanzar esa tecnología. Es decir, nosotros podemos alcanzar a la tecnología de la Merkabah. Y ese es el secreto del árbol de la vida. El secreto del árbol de la vida es que saben los cabalistas que el ser humano puede acceder a ese tipo de tecnología. El problema es que tendríamos que acceder a ese tipo de tecnología con la conciencia de no destrucción que tenemos hoy. Es decir, si tenemos esta conciencia destructiva a nivel mundial con tanta cantidad de guerras, es peligrosísimo alcanzar esa tecnología, porque ya recuerde que en la Torre de Babel se alcanzó una tecnología que los de la Merkabah dijeron a esta gente que destruirla porque está alcanzando una tecnología éticamente hacia el mal. Si nosotros no reformamos el nivel de conciencia hacia una ética hacia la bondad, la tecnología nos puede jugar en contra. Entonces, ¿para qué alcanzar esa tecnología? Lo primero que hay que hacer es un cambio de conciencia que permita luego la utilización de la tecnología a los fines de esa conciencia ética. Mientras tanto, estamos aumentando tecnológicamente a una humanidad que no se merece la tecnología a la que está accediendo. Y podemos caer nuevamente en la Torre de Babel, en la destrucción de la Torre de Babel. Por eso yo creo que la Merkabah fue, en cierto modo, bastante inteligente en cerrar el acceso al árbol de la vida. Es decir, vamos a meterle un chip a esta gente, que se confundan siempre para llegar al árbol de la vida, hasta que esta gente no se comporte éticamente bien, y cuando lleguen a una bondad ética, a un refinamiento ético, les liberaremos el chip para que lleguen al árbol de la vida. Pero mientras tanto, que sigamos avanzando en tecnología sin un avance en los niveles Espiritualidad de conciencia, no va. estamos mal. No, sin el trabajo interno creo que no se puede conectar con estos seres y tampoco con la divinidad o como los queramos llamar. Yo creo que el trabajo interno, por eso la simbología del Mishkan, ¿no? De crear nuestro propio espacio que nos lleve a no confundirnos con el dogma, a realmente conectar con la libertad de la espiritualidad, porque eso es importantísimo. Y bueno, y crear nuestro propio espacio, que es lo que más importa acá. Yo creo que el tema de las tablas, de las Lujot, estos seres, este ser de la Merkabah, estos dioses de la Merkabah, ya sabían que este nivel de conciencia, que este cli de la gente que estaba cuando Moisés baja después de los 40 días, no eran acorde a la luz, al or que tenían esas tablas, que hoy dicen que están dentro del Arca de la Alianza. Entonces, las primeras tablas no fueron escritas por Moisés, sí la segunda. Entonces yo infiero que las segundas, que eran más acorde al nivel de conciencia que estaba para recibir las segundas que recibió por psicografía, pienso, no sé si por psicografía, si las canalizó, si escuchaba una voz, si era todo en forma auditiva, iba escribiendo, pero creo que era más acorde a lo que estamos viviendo hoy nosotros. Entonces, me da la impresión que esa primer Torá, ¿no? Esa Torá de Atzilut que estaba en las primeras tablas, es a la que nosotros tenemos que llegar hoy. Obviamente que estamos en una Torá de Briá, que es una Torá como la que yo tengo acá, una Torá que tiene que ver con el Peyat, pero que no tiene que ver con un Sod. Entonces, desde la Cábala me parece que tenemos que trabajar para eso, trabajarnos nosotros Totalmente, totalmente. internamente. Lo que pasa es que el pequeño problema, Marcela, es que aunque uno trabaje individualmente, tiene que, digamos, el trabajo es global, el trabajo es de los Totalmente, 8.200 millones de personas que hay.
de Entonces acuerdo. uno a veces piensa, ¿no? Los 100 millones que hay aquí, los 200 millones que hay por allá. Es decir, como el trabajo es global, no todos están haciendo el trabajo. Entonces, si no todos hacemos el trabajo, la Torá de Briá, que sería la ley que nos corresponde a nuestro eón, a nuestra época, va a seguir rigiendo, ¿no? Hace poco, mira, tengo un caso muy interesante entre el curso de Cábala del diplomado actual, hay una persona que es policía. Y el otro día comentaba y decía, mire, yo llevo un arma, pero no me gustaría llevar un arma. Me gustaría que el nivel de conciencia de la humanidad crezca para yo no llevar un arma. Y entonces yo le dije, mire, usted lleva un arma porque por nuestro nivel de conciencia sigue siendo muy bajo. Entonces, si existe la policía y si existe nuestro nivel de conciencia bajo, es que todavía necesitamos de la policía y necesitamos del arma, necesitamos de esa ley. Pero ¿por qué motivo? Porque aunque existan partes de la humanidad que aumenten el nivel de conciencia, como hay otras partes de la humanidad que no lo hacen, claro, uno se tiene que defender de las partes de la humanidad que no elevan la conciencia, porque esas partes de la humanidad que no elevan la conciencia vienen de alguna manera contra nosotros, a nivel físico. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que explicar que todos tienen un sentido de la vida, porque esta gente que no tiene desarrollado el nivel de conciencia no lo tiene porque no se lo explicaron nunca, porque no nos enseñaron cómo vivir. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a vivir todos, enseñar de acuerdo a la sabiduría ancestral que tenemos a cómo vivir, que cada uno encuentre el camino de su alma y nadie va a molestar a nadie si encuentra el camino de su No, alma. Los desequilibrios por los cuales la gente molesta a su prójimo es porque no está concentrado en su camino y no está concentrado en su proyecto y pierde las energías molestando a todos los demás. Entonces, yo creo que el mal podría ser vencido con un aumento muy alto del nivel de conciencia por parte de todos. Esto continúa porque todavía no hemos llegado, digamos, estamos en camino, continúa, pero claro, el desafío es llegar a que la tecnología no avance a mayor velocidad que que nuestro la bajo nivel de espiritualidad. conciencia, porque ahí sí que la tenemos mal. Una tecnología muy alta al servicio de personas con bajo nivel de conciencia sería el final de la humanidad. Por eso yo muchas veces digo, la espiritualidad es la última arma biológica que tenemos para salvarnos como especie. Es decir, ahora la espiritualidad no es tomar un zumo de naranja o un zumo verde e irme a un retiro. Ahora yo diría que ser espiritual es ser responsable con la supervivencia de la humanidad. Y de la información que uno tiene estudiando estas disciplinas, ¿no? Y la Totalmente. honestidad con uno Claro que mismo, sí. totalmente. Mire, Claro que yo creo sí. que sí, es como dice usted, a nivel, solos no vamos a ningún lado. Hay muchos grupos de contacto, hay muchos grupos que están meditando por la humanidad, no estamos solos. Y como dirían en la Torá, nosotros no podemos hacer el tikkun de Adán solos, porque somos Totalmente. Así es. fragmentos. Así Entonces es. necesitamos una masa crítica, todos, para poder hacer la rectificación de Adán y poder volver ese estado édnico que hemos perdido. Que, De todas maneras le digo, tenemos una ventaja. Si quiere, yo se la digo para mí a cuál es la ver, ventaja. La ventaja es que las fuerzas del mal operan siempre en lo visible y nosotros operamos en el invisible. Y lo bueno es que en el invisible no saben cómo operamos. Entonces siempre el invisible gana lo visible y lo transforma. no tengo la menor duda de que es así. Ahí está mi esposa, mira, Marisa, que nos envía unos corazoncitos. Siempre nosotros operamos en las fuerzas invisibles. Y muchas veces, cuando la gente dice, bueno, el mal va a existir siempre porque el bien y el mal van a luchar hasta la eternidad, mire, el bien tiene un aliado que es muy diferente al del mal. El mal destruye hasta que no queda nada, por lo tanto ya deja de destruir, no puede más. El bien tiene como aliado el infinito. El mal no tiene como aliado el infinito. El bien puede construir infinitamente. El mal no puede destruir infinitamente. El mal puede destruir lo que se construye, pero no puede destruir infinitamente. Al infinito el mal no lo puede destruir. Quiere decir que tenemos un aliado imbatible, que es el infinito. Operamos en el invisible y tenemos la fuerza del infinito. De todas maneras, el mal lo necesitamos, Mario. Claro que lo necesitamos, pero por un tiempo. Lo necesitamos hasta el año 6000. Después ya, mejor que se vaya a dormir. Satán cumplirá su función. Lo necesitamos en esta época, pero ya en algún momento dejaremos de necesitarlo, si Dios quiere. Bueno, ojalá que estemos vivos para verlo. Amén, O en amén, otra amén. O que reencarnación. nos lleve la Merkabah y estamos con Enoch trabajando. Yo voy,
si viene la Mercabay y me lleva, yo voy, no tengo ningún problema, siempre y cuando me regrese, ¿no? Porque me encanta la vida, Claro. así que querría volver. Subo, corro, regreso, saco información y la aplico a la materia, eso sería el ideal. Enoch no volvió, o sea que Enoch no volvió, el, sí, Enoch no el volvió. corre y Quiere decir regresa que, no funcionó acá. pero bueno, no sabemos si no volvió. Hay que ver, eso de no volvió, bueno, no volvió físicamente, pero no sabemos si no volvió. Quizás está en permanente contacto con nosotros y no nos damos cuenta. Sí, puede ser. Y le hago la última como para ya cerrar y liberarlo. ¿Usted cree que Moisés llegó hasta Keter de Briá, correcto? En Sí, la conexión que tuvo. sí. Moisés llegó hasta Keter de Briá y tuvo un conocimiento muy alto en Keter de Briá, con lo cual, a ver, recuerde algo muy importante, ¿no? Que esto se enlaza con Freud también y su último escrito. Moisés estuvo entrenado por los sacerdotes en Egipto, si no era parte del grupo sacerdotal. Y el nivel de conocimiento de Egipto era muy brutal. Así que hay también toda una parte oscura todavía no investigada de realmente qué nivel, qué entrenamiento tuvo Moisés en el propio Egipto. Pero esto yo ya lo dejaría para adelante, En la próxima. En si la Dios próxima. quiere, si Dios quiere. Bueno, mire, fue un placer haberlo entrevistado. Espero que les haya servido a todas las personas que están escuchando. Yo simplemente quería agradecerle por esta entrevista y fue hermosa, me encantó, una hermosa experiencia. Agradecer a todos los que me han ayudado, porque con la tecnología no estoy muy ducha, que me apoyaron, que me sostuvieron, que me enseñaron. Usted también, maestro, que me tuvo paciencia. Pero bueno, me gustaría cerrar diciendo que todos podemos tener nuestra propia arca y conectar con ella. No necesitamos un lugar físico, pero bueno, para eso hay que trabajarse, tener una honestidad brutal con nosotros mismos, tener coraje, tener cabana, tener intención. Y como dice Cordovero, donde está nuestra intención está la dirección. Y así es como vamos a salir adelante. Y bueno, yo creo mucho en que existe vida extraterrestre. Sé que siempre estamos asistidos en todo. Lo veo en mi propia vida, en el camino que realicé, cómo llegué hasta acá. Hoy no sé exactamente cuál es todo el propósito de mi alma, pero sí sé que estoy encaminada y esto es lo que quiero. Entonces, uno tiene que tener el shalom en el tiferet, ser feliz, tener paz interior, y esa es la primera brújula que nosotros tenemos que entender y darnos cuenta para saber que vamos por el camino correcto. Así que Mario, yo le agradezco muchísimo este momento, este espacio, y bueno, usted es mi maestro y también es alumno, porque yo sé que con nosotros aprende mucho. Tengo otro maestro también de Cábala, que es mi maestra Rachel Blasco, que la quiero muchísimo también. Así que Un beso sí, grande a María Rachel. Carmen Rachel Blasco, que también ella, gracias a ella me inicié en la Cábala, pero nada, usted es mi maestro y también lo admiro muchísimo, igual que a ella. Así que Gracias, gracias por gracias. todo, gracias por este espacio y nos volveremos a ver prontamente Si en la Dios quiere. yeshiva. Si Dios quiere. Un abrazo a Marcela y muchas Gracias. felicidades por su nuevo centro, Ah, Keter nos Elión. vemos ahora Keter también. Elión, por eso, a quienes invito, a toda la gente que está en Buenos Aires, ahí en Argentina, a participar de su centro recién inaugurado, Sí. tomar nota, Keter Elión, ahí en la Avenida Santa Fe. Así que si Dios quiere, que tenga muchos alumnos y que multiplique mucho la luz, porque usted es un alma noble y muy elevada, así que le deseo lo mejor, Marcela. Muchísimas gracias de verdad y nada, los espero a todos. Bueno, podemos recordar que el maestro Saban se va a presentar el 21 y el 22 de diciembre en Buenos Aires y que no hay más lugar. Así que para que sepan que este año fue completo. Sí, Pero parece que mis compatriotas me quieren recibir por muy, muy supuesto que felices, lo muy queremos contentos. recibir. Y el año que viene vamos por más, así que va a necesitar un lugar más grande. Bueno, Bueno, María, muchas gracias, Marcela, muchas gracias gracias por por todo. esto. Adiós. Gracias por todo, Shalom, Shalom, un Shalom, abrazo shalom, grande. shalom. Adiós.